Saludos amables televidentes, saludos amables oyentes de la Z101. Como siempre aquí, ya, una costumbre, economía popular para toda la República Dominicana, para todos los dominicanos también residentes en el exterior, en esta producción de Bienvenido Rodríguez el León. Recuerden que pueden escucharnos a través de las frecuencias de la Z101, 101.3, 101.1 y 101.5 a nivel de la República Dominicana, pero también por televisión en el canal 90 de Altis, en el canal 110 de Claro, a nivel internacional también Roku TV y Z Digital y ZTV. Ya saben que pueden entonces también consultarnos al 849-410-5579 y que también podrán llamar e interactuar con nosotros de manera presencial, o digo presencial no, en vivo, a distancia obviamente, pero en determinados momentos cuando también pongamos los teléfonos a disposición. Esto es economía popular con la intención de hablar con la gente, de orientar a la gente para que tome mejores decisiones con base en lo que sucede. No en lo que yo quiera que suceda, no en lo que usted quiere que suceda, sino en lo que sucede. Y con base en lo que sucede de manera objetiva, entonces usted toma las decisiones que más le puedan convenir. La intención aquí es ofrecer información objetiva independientemente de que sea una información que a usted le agrade o que no le agrade. Bueno, pero esa es la realidad. Entonces usted lo que necesita es saber la realidad para tomar buenas decisiones. Y bueno, brevemente en esta pequeña introducción antes de un invitado interesante que tenemos hoy, porque hoy vamos a hablar de un tema que compete a la gente. Este sí es un tema que es verdad que preocupa mucho, principalmente a la clase media, esa clase media tan esforzada de la República Dominicana. Pero también quiero en esta introducción mencionar otro aspecto que compete mucho a la gente y que yo creo, señores, que en algún momento, nuestra clase gobernante, para no personificarlo, tendrá que tomárselo en serio. Y cuando digo tendrá que tomárselo en serio, porque aquí hay algo de lo que se habla constantemente, que es la queja de la gente por el tránsito, el caos en el tránsito, los taponamientos, las justificaciones o explicaciones que se da, que si el problema son los agentes del tránsito, que si el problema son los semáforos, que si el problema son los vehículos pesados, que si el problema son los motoristas, que si el problema son... Bueno, no importa de dónde provenga el problema. Lo importante es que esto se está agravando. Y se está agravando de una forma bastante ya preocupante, no solo en lo que tiene que ver con la implicación económica y psicológica que implica para la gente el hecho de tener que enfrentar taponamientos todos los días en las grandes ciudades, sino también el costo económico y social que implican los accidentes de tránsito. Por ejemplo, en esta gestión gubernamental se habla mucho de récords. Y nos encanta mencionar los récords, que rompimos récord en turismo, que rompimos récord en llegada de qué sé yo qué cosa, que rompimos récord aquí y allá. Bueno, nosotros también rompemos récord a nivel internacional en muertes por accidentes de tránsito. Pero de eso no se habla. Y uno ve como que cuando se habla o se trata el tema, bueno, de manera, vamos a decir, menuda. Entonces yo no tengo la intención aquí de hacer o de decir lo mismo que dice la gente cuando coge un pique en la calle y con los taponamientos, entonces llega y se desahoga en las cabinas de radio o en las cámaras de televisión. No. Lo que estoy hablando es de que en algún momento nuestras autoridades tienen que tomarse ese tema en serio, porque ese tema tiene implicaciones económicas, sociales, que son de alta gravedad para la República Dominicana. Y nosotros no podemos llegar a los niveles en que han llegado otras ciudades, porque hay otras ciudades donde es peor que aquí. Por ejemplo, Bogotá, en Colombia, se arman más tapones en la capital que aquí. Pero son un poquito más educados los colombianos. Los taponamientos tal vez sean por más acumulación de vehículos. Los taponamientos tal vez sea porque, bueno, tal vez no hay suficiente carretera para el tamaño de esa ciudad. Pero no tanto por un asunto de comportamiento. Y yo también digo que aquí los dominicanos no es que son malos educados en cuanto al respeto a las reglas del tránsito por desconocimiento. No es por desconocimiento. Es porque el dominicano se irrita cuando ve que el régimen de consecuencias no se aplica de manera generalizada para todos. Cuando el gobierno se toma en serio enfrentar el problema del tránsito, tiene que tomar en cuenta que debe establecer regímenes de consecuencias sin excepciones. Si hay algo que provoca el caos o la desobediencia social, es cuando se establecen excepciones en las normativas que se decide aplicar. Entonces, si a mí me van a sancionar por pasarme en rojo
o por estacionarme mal, y a otro no lo van a sancionar porque ese otro es militar, es policía o porque es funcionario, entonces yo tiendo a irritarme y tiendo a desobedecer. Entonces, la población no desobedece en materia de tránsito por falta de educación, sino porque si el otro lo hace mal, bueno, pues yo también lo hago. Si no hay consecuencia para aquel, pues tampoco puede haber consecuencia para mí. Entonces, el régimen de consecuencia tiene que ser unificado y universalizado a los fines de que no haya excepciones, y eso tal vez entonces haga que la gente pues sea un poco más disciplinada con este tema, pero este tema no se puede tratar como un plan piloto, como que vamos a resolver o a meterle mano a esta parte y a esta otra parte, no, por eso digo que yo espero, tengo la esperanza de que en algún momento nuestra clase gobernante se tome este tema en serio para establecer un plan verdaderamente integral y universalizado sobre la intención de paliar los efectos negativos que nos está provocando el caos en el tránsito en las grandes ciudades. Ojalá que este llamado no se quede en el aire y que, repito, no mañana, no pasado mañana, pero que en algún momento nos tomemos este tema más en serio. Vamos a una pausa y cuando retornemos entonces hablaremos con nuestro invitado sobre un tema, repito, de sumo interés para la gente, para los consumidores, para la clase media de la República Dominicana. Vamos a una pausa ahora, volvemos en breve. Economía Popular Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101. Y como decía en el segmento anterior, tenemos un invitado interesante. Él es Elis Alberto Ayala. Ayala, que conocemos hace mucho tiempo, es el director del Observatorio de la Defensa de los Derechos o Protección del Consumidor. Eso es lo que se conoce como el OPENCO. Pero Ayala tiene una amplia experiencia en lo que tiene que ver con el sector eléctrico, principalmente con lo relativo a los derechos de los consumidores, con lo relativo a cómo funciona la distribución eléctrica en el país y cómo funciona también la tarifa eléctrica en la República Dominicana y otros asuntos relacionados con los reclamos que constantemente hace la gente cuando se queja de altas facturaciones o de supuestas alteraciones en la tarifa que realmente no son porque la tarifa no varía, pero sí cuando uno ve alteraciones en la facturación pues siente una alta irritación. Bienvenido Ayala a Economía Popular por esta Z101, qué bueno tenerte. Muy buenas tardes, gracias a Esteban Delgado por la oportunidad que me da de poder orientar a los ciudadanos de la República Dominicana, sobre todo a esos ciudadanos del servicio eléctrico que tanto les afecta cuando le llega esa factura. Sí, mira, siempre se argumenta y es lo que más recurren las autoridades cuando la gente comienza a quejarse por las altas facturaciones. El argumento de las autoridades de esta gestión y de las gestiones anteriores también es que, bueno, mira, que estamos en verano, y cuando estamos en verano aumenta el consumo, y cuando aumenta el consumo, entonces aumenta la facturación. Y con ese cuentito, entonces nos tienen siempre anestesiados, aun cuando a veces hay alteraciones de factura que van mucho más allá de lo que pudiera implicar el incremento de la facturación, que implica el incremento del consumo, porque ciertamente nosotros tenemos un sistema tarifario escalonado, y a mayor consumo, mayor precio es más cuesta al kilovatio hora, pero no para que la factura de repente de un pago de promedio de 3,000 pesos se te ponga en 15,000 pesos, como que eso ya se torna exagerado. Háblame un poco de esa parte. Sí, mira, tú tienes razón. La época del verano no es menos cierto que en materia técnica obliga a incrementar un poco el consumo, como lo dijimos en aquel programa. Sin embargo, este no es real y efectivamente la causa natural del disparo. Explico. Para el 2014, el Instituto Dominicano de la Calidad, Indocal, sí, es el instituto responsable conforme a la ley 125-01 de la parte meteorológica. ¿Y qué dijo el Indocal sobre el medidor más común de los usuarios, que es el medidor 240? De que este medidor presenta más bien una dificultad en el registro correcto de la energía eléctrica por las variables
de los niveles de tensiones y corriente que él no puede controlar. Pero entonces, ¿por qué no le ocurre a todo el mundo? Le ocurre a la mayoría. A la mayoría. Por eso tú ves la cantidad de reclamaciones que a los usuarios le declaran improcedente. Y aquí vamos. Este medidor, conforme a los niveles de tensiones, te dije que era el 80% de los usuarios que tienen este medidor. Medidor 240 tipo 2S. Este medidor puede estar registrando en un momento hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Y qué dice el Indocal en su informe? Dice, al usar este tipo de medidores debe de tener en cuenta su limitación de funcionamiento, que implica que solo funciona en condiciones adecuadas cuando son sometidos a un sistema con tensiones balanceadas. Si las tensiones no son balanceadas, entonces el medidor no sabe cómo se va a comportar. Y nosotros no tenemos tensiones balanceadas. Y no la tenemos porque aquí no hay calidad. Pero lo peor de eso es que el Indocal dice que para ese medidor trabajar en óptimas condiciones de tensiones, el nivel de la tensión no puede caer por debajo de un 4%. Y aquí varía. Entonces aquí la norma en su artículo 149 de la ley dice que la calidad, el rango permitido en la caída de tensión son de un 7.5 para los cascos urbanos y de un 10 para los rurales. Lo que significa que ese medidor nunca va a trabajar de manera eficiente en el registro de energía. Pero entonces, ok, eso es delicado. Ahora, Ayala, yo te digo, ¿y cuántas personas, y las autoridades tienen conocimiento de esto? ¿Por qué no se hace un proceso o un procedimiento de sustitución de este medidor por un medidor que sea adecuado a las condiciones de nuestro sistema? Ahí vamos. Y gracias por la pregunta. El propio Indocal establece cuál es el medidor ideal. Medidor este que usa la empresa distribuidora más eficiente que tenemos en el mercado, que es CPEN, que es el medidor 12S. La CPEN, que es la compañía eléctrica de Punta Cana, Macao. Punta Cana, Macao. Ellos usan medidor 12S. 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 Ese medidor, la forma de conexión de este medidor es un elemento de corriente y un elemento de tensión de manera individual. Pero además, si las empresas distribuidoras utilizaran este tipo de medidor, se ahorraran dinero. Y te me digo, ¿cómo? Sí, porque compraran un solo medidor que le funcionaría para los dos niveles de tensión del ciudadano común. ¿Por qué? El ciudadano común, cuando va a sacar un contrato que no es muy económicamente, dice, yo necesito un contador a 120. Exacto. Sí. Viene a la distribuidora, bien, un medidor a 120. Al cabo de 6 meses, ese ciudadano ya tiene unos chelitos y dice, yo quiero ahora uno 240. 240 porque ya tiene aire acondicionado. Ahora entonces va a la empresa distribuidora y va a quitar ese medidor y lo tira para poner uno de 240. Para poner uno de 40. Con este medidor, simplemente es cambiar el cable y está normalizado. Se evita también cambios en su plataforma. Pero vuelvo a la pregunta. Sin embargo, y cuando te pregunto esto es porque, claro, sabemos que muchos de los medidores son medidores que ya se habían comprado, ya estaban instalados, de compañías, incluso algunas que están bajo cuestionamiento porque hay hasta un expediente judicial relacionado con suplidores de medidores, pero los medidores que están comprando las distribuidoras actualmente siguen siendo los mismos 240 2S. Correcto. La empresa distribuidora siguen comprándolo igualito. El regulador se hace de la vista gorda. Ese informe del Indocal está en su página. ¿Y de cuándo es ese informe? Ese informe es del año 2014. 2014. O sea, que estamos hablando de hace 10 años. Y no ha hecho nada el regulador. Ni el de ayer, ni el de hoy. ¿Qué es lo que nosotros decimos? O que debe de hacer el regulador. Es comenzar con las empresas proveedoras, con todas, de distribución, y comenzar a hacer un desmonte gradual por un tema económico. Sí, pero tampoco es algo que tarda demasiado. Tampoco, o sea, ese desmonte puede durar quizás 2 años como mucho. Bueno, ya hay una disposición. Con el costo económico que se haga el análisis y entonces comenzamos a través de una resolución. Pero entonces, tienen razón muchos consumidores cuando dicen que les están alterando su facturación por encima del nivel en que pudo haberse alterado por un incremento del consumo. Es correcto. Pero cuando van a Protecon le dice que no, que se trató de un aumento de consumo porque su medidor está operando de manera normal y entonces le declaran la reclamación improcedente.
aun cuando la autoridad tiene conocimiento de que se lo declaran improcedente, porque la norma local acepta un nivel de tensión o de variación de tensión que está por encima del nivel que resiste el medidor, y como está por encima del nivel que resiste el medidor, entonces siempre el medidor va a estar, o mejor dicho, el exceso de consumo se le va a dar más prioridad que a lo que pudiera considerarse como un fallo, porque la autoridad lo que dice, no, pero es que tu nivel de consumo y tu nivel de tensión se mantienen dentro de lo que establece el rango de nuestra normativa. O sea, al final estamos perjudicando directamente al consumidor. Y discúlpame que me extienda sí, es correcto. En la reflexión. Es correcto. ¿Qué sucede? Cuando el usuario va a la empresa distribuidora que le declara la improcedencia de su reclamo, simplemente porque fue un técnico, vio el medidor de manera visual y dijo que eso está bien, cuando va a Protecon y Protecon ordena una inspección de campo donde se le pone un equipo para ver la tolerancia de ese medidor, si está dentro de los rangos permitidos, que en la normativa nuestra establece en su artículo 452, que es más o menos un 2% para los clientes comerciales y residenciales. Sin embargo, al llegar los técnicos a hacer la inspección in situ, quizás en ese momento los niveles de tensiones están óptimos. Están normales, exacto. Y, eso varía, eso no es permanente. Y las cargas del usuario están balanceadas. Ahí, cuando le pongan el equipo, probablemente dé bien. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que el regulador sabe la dificultad que tiene ese medidor, que lo dijo el INDOCAL, que es el Instituto de la Calidad autorizada para los fines. Entonces, debe de ordenar a las empresas distribuidoras a cambiarle ese medidor a ese ciudadano por un medidor que registre la energía de manera transparente, clara y segura el consumo de ese ciudadano. Y el costo, usted que tiene conocimiento de esa área, el costo de un medidor de este tipo y de un medidor tipo 12S, que es el que usa CEPEN, ¿tiene algún tipo de variación muy grande o cuesta más o menos lo mismo en el mercado? El que usa CEPEN es el 12S, no el 2S. El 12S. Correcto. Sí, 12S. El 2S lo utilizan las otras empresas distribuidoras. Exactamente. Las otras empresas usan el 12S, el 1S y el 12S. Lo usan. El 12S por lo general lo utilizan en las torres, porque el voltaje ahí es en estrella. 120, 208. Tráelo. Ahora, ¿qué pasa? El costo, hasta cuando tuvimos conocimiento, porque no teníamos la oportunidad en el tema de compra, eso rondaba los 200 y algo de dólares. No me refiero al costo, independientemente de lo que cueste. Lo que te quiero decir es entre un medidor y otro, entre un tipo de medidor y otro, o sea, la diferencia. La diferencia en el precio, sí, para el distribuidor. Para el distribuidor, porque al cliente no. No, claro, cliente, para el distribuidor. Para el distribuidor. Bueno, tiene que estar en algunos $40. La diferencia entre el 240 y el 12S 120-30. Sí, que pudiéramos estar hablando de una variación o de una diferencia de un 30% en cuanto a precio, costo, 30-35%. Estamos hablando de dólares. Te digo cuando tuvimos conocimiento, porque ya no le damos. Sí, porque ya no, y que además en la actualidad ciertamente los costos se han disparado. Exacto. Habría que ver qué está costando realmente en el mercado internacional. Pero entonces, o sea, como quiera que sea, se torna preocupante. Y se torna preocupante el hecho de que estamos hablando de algo que las autoridades conocen desde hace una década y que ciertamente no se hizo nada. No hubo ningún tipo de información más amplia en ese sentido de parte de la propia autoridad competente, que es el Protecon, porque nosotros tenemos la situación de que si el órgano que nos debe proteger es una dependencia del órgano que regula el mercado, posiblemente entonces el regulador tenga incidencia en el defensor del consumidor y entonces las cosas se queden simplemente en silencio. Sí. O sea, ¿qué director de Protecon va a salir a decir a denunciar una situación que vendría siendo su deber, que tal vez el regulador no le ha dado la autorización? Es correcto. Y aquí es que tenemos que comenzar a trabajar. Tratar de buscar la independencia de la dirección de Protecon como un órgano meramente jurídico, aparte de la superintendencia. Puesto que en su historial, la dirección de Protecon nunca ha hecho una resolución en favor de los usuarios de servicio.
siempre lo hace la Dirección del Mercado Eléctrico Minoritario, la superintendencia. La superintendencia, sí. Y en lo general no participa el personal De Protecon. de Protecon, Oh. que es la dirección operativa, Que es la que tiene que es la que la tiene, información. que tiene la información Sí. para poder lograr una normativa que vaya en consonancia con la realidad que está viviendo el usuario de la República Dominicana. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos con más preguntas sobre este tema interesantísimo que es relacionado con el consumo de energía en la República Dominicana. Volvemos en breve, Economía Popular por esta Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101 a través de nuestras frecuencias de radio, también de televisión, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro y también por Roku TV. Y hablamos con Alberto, Elisa Alberto Ayala, que es el director del Observatorio de Derechos de Protección del Consumidor de OPENCO. Ahora estamos concentrados más en el consumo de electricidad. Luego hay otros aspectos también que OPENCO maneja, pero bueno, esto es más apasionante. Y voy a lo siguiente. Cuando uno solicita uno va a la compañía distribuidora, solicita, mira, un nuevo medidor. Entonces, bueno, te vamos a meter a un medidor, que sí o qué. En la compañía distribuidora te preguntan más o menos tu consumo. ¿Qué tú vas a consumir? ¿Tú tienes nevera? Sí. ¿Tú tienes aire acondicionado? Sí. ¿No? ¿Cuánto aire tú tienes? ¿Cuánto abanico tú tienes? ¿Cuánto tú tienes, qué sé yo, determinados aparatos? Es como para establecer más o menos un estimado de potencia, de consumo del cliente. Sin embargo, ahí también hay otro aspecto. Y ese es relacionado con el hecho de que la normativa vigente establece que si una persona en su hogar tiene algún tipo de problema relacionado con el servicio eléctrico, un cortocircuito que le provoca tal vez algún tipo de alto voltaje, que no fue responsabilidad del cliente, sino responsabilidad de la distribuidora y se le quemaron todos los equipos, la distribuidora tiene la obligación de resarcir a ese cliente. Pero ese resarcimiento se hace con base en el informe que dio el cliente de los electrodomésticos que tiene, o el cliente puede decir, no, mira, yo tenía otros electrodomésticos, mira, yo tenía más electrodomésticos de lo que yo reporté. Es esa pregunta que quiero hacerle, porque de repente cuando uno ofrece los detalles sobre la cantidad de electrodomésticos que tiene, si tú dices que tienes muchos electrodomésticos, el contrato te sale más caro. La fianza, el aporte de la fianza. Entonces, si dice que tiene poco, el aporte de la fianza te sale más bajo. Entonces, ¿cuál es la implicación que tiene el hecho de que tú digas que tiene todos los electrodomésticos que realmente tiene, o que diga que tiene menos para que te salga más barato el aporte de la fianza, pero que posiblemente entonces tengas algún otro tipo de perjuicio? ¿O para qué sirve la fianza? O sea... Sí, mire, es importante que los ciudadanos declaren los artículos o los artefactos que realmente tienen. No importa que la fianza se le vaya a ir lejos en materia de depósito, puesto que esta fianza no es de las empresas distribuidoras. Esta fianza sigue siendo del cliente y va generando intereses, que a la hora del cliente retirar su contrato deben de devolverle eso que depositó más los intereses generados. Ahora bien, con relación a lo que me preguntaste, sí, solamente se le va a pagar lo que ha declarado como artefacto, puesto que las empresas distribuidoras, cuando un ciudadano contrata un servicio, esa potencia se va a un banco para poder estas empresas saber qué compran en el mercado spot o en el mercado de contratos, para poder tenerte a ti como cliente esa demanda que tú vas a necesitar en un momento determinado. Ahora bien, una vez instalado el medidor, las empresas distribuidoras tienen la facilidad con la tecnología de poder saber claramente que la declaración de estos artefactos que ha dado del cliente no fue la correcta, y pudiese entonces mandarle una comunicación invitándolo a que pase por la oficina para hacer la actualización de los artefactos quemados y el aumento de fianza. Pero seguro la distribuidora no hace eso en la práctica, porque seguro la distribuidora lo que dice, bueno, si tiene más electrodomésticos, consume más, y si consume más, su facturación va a ser mayor y yo recaudo más. Entonces, total, no me importa que tenga más electrodomésticos. Ahora, en el momento en que se presenta una situación que se puede presentar, mira,
El asunto es que a mí se me quemaron 2 neveras y entonces te van a decir, no, es que usted reportó aquí que usted tenía una sola nevera. Aun cuando yo como distribuidora sé que tenía 2 por el nivel de consumo, pero como usted lo que reportó fue una, yo le voy a reembolsar por una, no por 2 neveras, aunque ciertamente se le hayan quemado 2. Esa es la realidad. Correcto, y es sobre el valor de reemplazo. Es sobre el valor de reemplazo. O sea, ese artefacto. Sí, cuando tú dices valor de reemplazo, ¿a qué nos referimos? Al valor del momento. Del momento. Al valor del momento. O sea, que si pasaron 5 años, no es una nevera, yo tengo una nevera, 20 pulgadas, yo que no. Y aquí quiero orientar y hacer que el regulador comience a entender cuáles son sus debilidades. En este tema, realmente, el regulador tampoco ha hecho lo correcto para definir mediante una resolución los pasos a paso que se deben de dar. Y quiero orientar al cliente. Cuando a usted le suceda eso, usted tan pronto va a la empresa distribuidora que le pertenece, vaya de una vez a Protecom. Puede ir concomitantemente, no tiene que esperar un plazo de los 10 días. Si le pasa un incidente de este tipo. Ya. Y a los ciudadanos, cuando pase esto, graben las unidades que vayan. ¿Por qué, Esteban y ciudadanos? El regulador no cree en las informaciones que colocan en los sistemas informáticos las empresas distribuidoras. ¿Y por qué no lo creen? Por la ambigüedad que tienen. Ya. Primero, porque las empresas distribuidoras actúan de manera particular, eso quiere decir sola, violentando la ley. Le tocan el medidor sin presencia del usuario. Sí, exactamente. Sin presencia del usuario. Puede llegar una unidad que te estuvo trabajando ahí, no hay luz en ese momento, no hay luz, de repente llega la luz, se te prendió eso en candela y es por el vecino que se da cuenta de que una brigada estuvo allí. Si no hay cámara en el entorno, no se sabe quién es, eso, sí. porque ellos no van a colocar nada. ¿Y qué nosotros planteamos? De que se obligue a las empresas distribuidoras a que cada acción en un punto de suministro esté evidenciado. Con fotos y videos. Y videos, sí. Como una forma de transparentar el accionar de las empresas distribuidoras en cada lugar. Pero eso no está normatizado. Eso no está normatizado. O sea, que la brigada puede llegar y no está obligada a hacer una fílmica, no está obligada a documentar esa... No. A evidenciarla, a documentarla sí. Pero a evidenciarla no. Exactamente. Y por lo general en la que documentan van demasiadas distorsiones. Totalmente las distorsiones. Pero entonces hay una situación que afecta directamente al cliente. Porque no hay una afección para la distribuidora. Correcto, eso es así. Pero son situaciones complicadas. Entonces también está otro aspecto, que es el hecho de que muchas veces, y eso ha ocurrido más en esta gestión gubernamental, quizás por los atrasos que tuvieron las autoridades para actualizarse, para, vamos a decir, reponer inventario de cantidad de medidores, que ahora tú vas a la distribuidora, solicitas un medidor nuevo para un contrato nuevo de una casa que compraste o que alquilaste o lo que sea, y entonces te dicen, mira, danos una estimación de tu consumo para nosotros mandarte más o menos, te vamos a conectar la luz, pero no te vamos a poner medidor porque no hay en existencia. Y entonces te vamos a cobrar más o menos un estimado. Pero generalmente te cobran un estimado que está muy por encima de la estimación real de consumo que tú tienes. Esa situación es una situación irregular, pero al final no tiene forma de reclamar el cliente porque el cliente termina conformándose con que por lo menos le pongan la luz, porque cuando le dicen que no hay medidor y que te vamos a poner la luz cuando haya medidor, entonces dicen, no, te vamos a enganchar, te vamos a puentear, pero te vamos a cobrar como quiera un estimado que muchas veces, repito, está muy por encima del consumo razonable de una vivienda de tales o cuales características. Es correcto. Mira, la normativa establece que las empresas distribuidoras tienen que colocar ya un medidor a cada usuario que lo solicite dentro de su zona de concesión. Por resolución, la Superintendencia de Electricidad, conocedora de las falencias que tienen las empresas distribuidoras con este equipo, debió emitir una resolución para que las empresas distribuidoras pudiesen dar el servicio a los usuarios con una conexión directa. Pero sobre la base de ¿qué? De una tabla homologada actualizada, porque la tabla homologada de consumo para promediarle a los usuarios
No está actualizada. No está actualizada. No tenemos los bombillos LED, no tenemos los televisores LED, no tenemos lavadoras LED. Ahí no hay nada. Todo ¿De es. cuándo es la tabla de consumo? La tabla homologada de consumo para estimación es del 2007. O sea, que tiene 15 años, más de 15 Del años. 2007 Más de aproximadamente. 15 años. Cuando eso no existían muchos electrodomésticos que existen actualmente que son de bajo consumo. De bajo incluso. consumo. Y otros que también son de alto consumo, porque por ejemplo, qué sé yo, la freidora eléctrica, sí. que eso, El eso- Efraide, eso- el Efraide, sí, que es se un, usa es un mucho. aparato de hace menos de 5 años, relativamente, y sin embargo consume mucha energía. Correcto, mucho. O sea que también convendría a la propia distribuidora el hecho de que haya una homologación actualizada de Sí, de y consumo. que es que al ciudadano le conviene tener su medida, porque él entonces pudiese controlar real y efectivamente su consumo de electricidad. El otro punto es el del derecho que pudiera tener el consumidor de instalar un medidor paralelo para determinar si ciertamente lo que le están midiendo la distribuidora es real. Eso, ¿qué tipo de reglamentación existe? Porque si yo pongo un medidor paralelo, posiblemente la distribuidora me reclame que ponga un medidor igual al que está instalado, o yo puedo poner un sistema de medición distinto. La normativa establece que tiene que ser un medidor con las mismas características técnicas del que existe, Lo del cual, que ya está instalado. Lo cual es un problema tomando en cuenta que tenemos medidores que no son adecuados para el tipo de voltaje o de potencia que nosotros tenemos. Correcto. No que no son adecuados, sino que no reflejan la realidad del consumo del cliente, porque él no puede controlar las variables. Que técnicamente él está diseñado para trabajar con niveles de tensiones óptimos y cargas balanceadas. Ahora, en todo caso, lo puede hacer el consumidor. El consumidor Correcto. puede comprar un medidor igual al que tiene puesto, ponerlo ahí de manera paralela y entonces puede hacer el reclamo correspondiente. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para eso? Porque se supone Tiene que llevarlo al Indocal para que el Indocal certifique ese medidor. y tiene que tener la autorización del Protecon, me imagino. No. Tú puedes hacerlo de manera unilateral. Correcto. Puede invitar a Protecon y a la EDE para que tomen los apuntes necesarios de la lectura del medidor de la empresa distribuidora y de la lectura, que en este caso sería 0, del medidor testigo que va a estar ahí. Pero en paralelo. una vez se hace eso, aún sin que el cliente haya ido a la distribuidora y haya ido a Protecon, si tiene la certificación del Indocal, el medidor, y lo instaló y comprueba que efectivamente le han alterado su nivel de facturación, el Protecon le acepta esa reclamación con base en esa evidencia. Aquí vamos. No. Ay, entonces. No. Es que hay una falencia. Ahí en la normativa. O sea, yo voy, tiene un vacío. le digo, mira, te lo estoy demostrando aquí, mira, aquí dice que yo consumí tantos kilos y aquí dice que yo consumí tantos kilos, sin embargo, la distribuidora me está mandando una facturación alterada porque lo que yo consumí realmente es lo que dice este medidor y son dos medidores iguales y se lo muestro a Protecon y aún así no necesariamente se acepta eso como reclamo o no necesariamente no se contempla. El reclamo se te acepta. Ahora, la validez de la información hay que corroborarla. En el reglamento del 2007, antes de hacer la modificación, contemplaba que tenía que ser en presencia de los actores. La instalación de un medidor testigo. Pero ese reglamento Y ya no está paralelo. vigente. Ahora no. Ahora el cliente lo puede poner donde él entienda. Pero Si el cliente lo pone muy alejado de la medida, entonces es evidente que por un tema de las caídas de tensiones, ese medidor pudiera estar reflejando un registro de energía mucho menor al que el que registra el medidor de la empresa distribuidora. lo cual entonces termina como quiera perjudicando. Correcto. Lo más indicado es que el cliente solicite que el medidor sea llevado al laboratorio. Y vuelvo y repito, cliente que se sienta que su factura se disparó y tiene un medidor 240 tipo 2S, que haga un reclamo conforme al informe del Indocal y váyase hasta los tribunales de la República si tienen que irse para que ustedes den ganancia de causa de su derecho. Pero sin embargo tú tienes esa situación, o sea, la situación de que al final las tramitaciones y la burocracia para hacer un reclamo resultan mucho más costosos que el resultado en sí mismo y tú no tienes la seguridad de que vas a recibir el resultado. Y lo otro es, brevemente, antes de irnos a la pausa, para ver si entramos en algunos otros temas, cuando el cliente
no está conforme con el consumo con la facturación que se le presentó y va a hacer la reclamación, dice, no, yo voy a hacer una reclamación, como quiera tiene que pagar un mínimo. La distribuidora le cobra creo que un promedio de consumo del semestre anterior o de los del último año. Sí. O sea, esa situación que te dice, bueno, también usted puede hacer la reclamación, le ponemos la reclamación ahí, vamos a atender su reclamación, pero usted dice que usted debe pagar 3,000 pesos y la factura le llegó de 12,000, pero como quiera pague los 3,000 pesos, que es el promedio suyo de consumo. O sea, como quiera el consumidor tiene que pagar, aún haga la reclamación. Sí, mire, el pago que establece la norma, siempre la primera factura, el 33%. El 33% del valor de esa factura tiene que pagar. De la que va a reclamar. De la que va a reclamar, si Pero es la primera factura. Exacto, cuando te dice si es la primera factura es porque fue la que le llegó el primer mes. El primer mes de tu contrato, esa, tú no Sí. te sentiste conforme, paga el 33%. Pero ¿para cuando- qué paga el 33%? Para que no le suspendan El servicio. el servicio mientras esté en reclamo. Ajá, pero mientras tanto, ese otro 66% está en Reclamación. en reclamación, que puede ser a favor o en contra, y como quiera finalmente puede terminar pagándolo. Pero si es un consumidor cotidiano que ya tiene 1 año, 2 años, y hace la reclamación, ¿qué porcentaje tiene que pagar? El 33%, pero de las últimas 3 facturaciones, sin incluir la que va a reclamar. O sea, a mí me llegó- El 33% de promedio las últimas 3. O sea, me llegó ahora de 40,000 pesos. Y las demás eran de 30, de 25. La suma de esas 3. El ¿verdad? 33% de El la suma. 33% de ella. Y esta no entra en Ya. eso. Bueno, pudiéramos decir que es razonable. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, entonces seguimos con este espacio Economía Popular por la Z101. Conversamos con Elis Ayala de El Openco. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101. Hablamos con Elis Ayala, que es asesor del Openco, porque la presidente del Openco es Altagracia Paulino, que es una tradicional defensora de los derechos de los consumidores, que fue la primera directora de Proconsumidor durante 2 periodos y que la recordamos siempre, le enviamos buenos saludos, porque aparte de eso es colega periodista también. Altagracia es periodista. Entonces, bueno, Elis, como asesor, sí quisiera que habláramos ya en esta parte sobre el Openco en sí mismo, o sea, el Observatorio de Derechos de Protección del Consumidor. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Qué tipo de labor desarrolla en beneficio de los consumidores? Mira, Openco es una institución o una organización que viene abogando por los derechos de los consumidores de manera general. Su directora Altagracita Paulino ha hecho muchos foros nacionales e internacionales. Y como tú bien señalabas, la primera directora de Proconsumidor, una gestión excelente, del cual puedo decir que fui el primer ciudadano en tener ganancia de causa, ando con mi como le llaman, mi sentencia beneficiaria, que incluso fuimos al juzgado de paz, que es el juzgado que corresponde en esta materia. Y doña Altagracita real efectivamente ha sido un pilarte para todas las normas de defensoría de los usuarios, de los derechos del consumidor. Sin embargo, ocurre una situación en la República Dominicana, que hablamos de Proconsumidor, pero cuando mencionamos el tema de la defensa de los consumidores de electricidad, entonces nos hablan de que tenemos que ir a Protecom, de la Superintendencia de Electricidad. Si es de la defensa de los consumidores de servicios financieros, entonces se tiene que ir a Prousuario de la Superintendencia de bancos. Si es un asunto de seguro también, creo que es un órgano de protección de los asegurados, la Superintendencia de Seguros. Si es de telecomunicaciones, tiene que ir a el Indotel. Si es de medicamentos, tiene que ir a un órgano también que tiene el Ministerio de Salud Pública para tales fines. Al final, Proconsumidor se queda sin facultades más allá de precio de productos de supermercado, contratos de asuntos de compra de inmuebles o de cualquier otro tipo de cosas, pero la mayoría de servicios importantes que afectan directamente a los consumidores
están diseminados en órganos de defensa de los consumidores que no están dentro de Proconsumidor, lo cual también es otra complicación para el consumidor. Es correcto, pero lo peor de esto es que son direcciones que están por debajo del ente regulador. Exactamente, que entonces también le quitan fuerza, le quitan fuerza. le impiden a esas direcciones actuar. son subalternos. Son subalternos de la norma. Son subalternos de las normas. Entonces, esto afecta, en el caso mío, particularmente con una entidad bancaria, 40 días para darme respuesta bancaria. Sí. Que yo un reclamo al servicio financiero, exactamente. Entonces, mira cómo vamos variando los temas, los plazos, cuando la ley administrativa, la 107.13, es clara, son 30 días para dar respuesta administrativamente. Pero sobre esa situación no ha habido ningún tipo de acción. Al contrario, lo que hemos ido involucionando, porque en principio Proconsumidor tenía ciertas facultades que se la fueron quitando en esas áreas a las cuales hacemos referencia. Mencionar eso, o sea, que si el director de el órgano o el organismo de defensa de los consumidores de un servicio que regula una entidad específica y el regulador es su jefe, el regulador es el que lo nombra y el que lo quita, entonces ese defensor del consumidor no tiene ningún tipo de facilidad o de facultad o de fuerza para tomar alguna decisión en contra de esas instituciones que violan esos principios a los ciudadanos. No tienen. Porque, sin embargo, el caso del Proconsumidor, que pudiera... Sí tiene. Sí tiene, porque es autónomo. Es independiente. ¿Y qué ha hecho Openco en esa dirección? ¿Ha planteado la necesidad de que todo sea unificado o de que Proconsumidor tenga, tal vez, sea la sombrilla de estos órganos? No han hecho gestión en esa dirección. Sí. La licenciada Altagracia Paulino ha sido bien persistente, insistente en hacer que se cumpla la ley de Proconsumidor, que le da esa facultad a esa dirección para actuar, sobre todo con el tema del servicio eléctrico. No así con el tema bancario, porque el tema bancario ya tiene otra legislación que habría que verla minuciosamente. Y yo creo que sí, que todas deben de ir real y efectivamente a ser agrupadas con una legislación única en defensa de los ciudadanos o de los usuarios de cada uno de estos servicios. Cuando hablamos de observatorio, entonces nos imaginamos que Openco hace algún tipo de levantamiento en determinadas áreas de precios o de servicios o de calidad de determinados servicios. Sí, es correcto. Desde el Openco se hacen estudios de factibilidad para ver real y efectivamente cómo están afectando las empresas o los organismos del Estado al consumidor. Ya. ¿Y eso se han publicado algunos de esto o no, Eli? Porque uno como que no ve mucho accionar en esa parte, o sea, en el hecho de denunciar determinadas situaciones o de plantearla, porque no necesariamente es una denuncia. No, claro. La licenciada y el Openco ciertamente tienen y lo publican en sus páginas. Todo lo que se hace en Openco es publicado en la página web que tenemos. Ya, eso es importante. Y bueno, y en materia eléctrica volviendo, y cuando digo volviendo a materia eléctrica, porque quizás sea uno de las áreas que afecta más directamente a la gente. Y el hecho de que tal vez si tuviéramos un nivel de eficiencia de parte de las distribuidoras, pudiera resultarle menos costoso a la población el consumo de electricidad, porque yo decía aquí en un comentario anterior que los pobres terminan pagando la energía más cara que la clase media, la clase alta, que está en un sistema regulado o un sistema organizado, mejor dicho, de redes que funcionan bien, tal vez servicios, circuito 24 horas, porque pagan por el consumo real que tienen con base en un medidor que, aunque tenga sus efectos, como quiera, opera así. Diferente a alguien que tal vez tiene, en un barrio, no paga la electricidad o tal vez recibe un bono luz de parte del gobierno, ciertamente, pero como tiene apagones, tiene que tener un inversor, tiene que comprar baterías, tiene un sistema de voltaje muy variable que le afecta la calidad del servicio que recibe. Si se dañó el transformador de la zona, entonces tiene que buscarse un tigre cachucha que vaya y le instale. O sea que posiblemente terminen pagando más de lo que
de lo que paga alguien en un sector de clase media o clase media alta cuando está debidamente regulado. O sea, a lo que me refiero es a que al final los pobres en un sistema donde se supone que no pagan el servicio, porque bueno, mira, no pagan la luz porque son pobres, porque están en barrio carenciado, pero a veces terminan teniendo un costo mayor que el costo de si tuvieran un servicio regulado en redes establecidas y con medidores establecidos. Sí, tú tienes razón. Hoy en día, gracias a Dios, estos temas de los barrios carenciados, las empresas distribuidoras, en los años anteriores y en este también han hecho algunas inversiones. Ya no se ven aquellas marañas que eran comunes en estos barrios. Sí, esa enredadera de alambre. Correcto. Sí. A través de las redes Smart Grid se pudieron establecer a través de las normas las telemediciones y por consiguiente los prepagos, los medidores prepagos, estos medidores que el cliente de esa zona compra un bono, ¿verdad? Lo recarga y entonces obtiene la energía y se va a agotar conforme vaya consumiendo los kilos. Ahora, ese sistema prepago también debe estar en la ciudad y las empresas distribuidoras Como opción, sí. como opción y las empresas distribuidoras lo niegan. Sí, exacto. Yo Lo tengo un niega. sitio donde yo digo, yo no quiero medidor, yo quiero un sistema prepago. Yo Y te lo niegan. Entonces están negando derechos que lo establece la propia normativa. Pero entonces aquí vamos nuevamente. El ente regulador no hace prácticamente nada para que las empresas distribuidoras cumplan con ese mandato. Con ese mandato legal. Lo otro es lo que tiene que ver con los circuitos aislados. Nosotros mencionamos a la compañía eléctrica de Punta Cana, sistemas Macao, aislados. los sistemas aislados. Punta Cana, Macao, que tiene una parte importante de la zona este del país, donde ofrecen el servicio de electricidad, vamos a decir, como una empresa privada particular, que no tiene que ver con la distribuidora, en este caso con la distribuidora de que es la que está en la parte este del país. Suplen al sector turístico, pero también suplen a varias comunidades de la zona, que son comunidades normales. Sin embargo, hay otros sistemas aislados en el país. Creo que en Samaná hay uno, bueno, en Valladolid, la zona de la Romana también, no sé si en el noroeste, sur. en el sur. Y el todos funcionan de igual manera o hay actualmente algún tipo de diferenciación. Mira, va a depender de los costos de producción de cada una de ellas. Ahora, lo que en el caso de Luis Fuerza, La Terrena y El Limón, ya no deben de estar en los sistemas aislados. ¿Por qué? Porque ya ellos están conectados al CENI. Ya ellos están conectados al CENI. Sin embargo, esas comunidades... O sea, ellos no son generadores, no tienen generación particular. No. Ellos están conectados al CENI desde el año 2015, cuando se produjo aquel conflicto con las comunidades y la Superintendencia de Electricidad. Entonces ordenó que se conectaran al CENI. Una subestación. Pero tú tienes como quiera el caso. Por ejemplo, Punta Cana, Macao está conectado al CENI. Ahora, lo que tiene Punta Cana, Macao es que tienes su propia capacidad de generación y posiblemente la generación que exceda pues puede vendérsela incluso al propio Estado a través del CENI como una... O sea, no sé si me explico. Yo tengo una zona que consume 100 megavatios. Sin embargo, yo tengo instalaciones de generación por 150 megavatios. Si me conecto al CENI, le puedo vender esos otros 50 megavatios al Estado, que el Estado como quiera lo va a demandar a través de la distribuidora. O sea, que el hecho de estar conectado al CENI no necesariamente implica que tengan que ya dejar de ser sistemas aislados, a menos que estén conectados al CENI porque ya no son generadores. Entonces, bueno, tú tienes la distribución, cobras por la distribución y sin embargo la generación te llega de parte del Estado. O sea, ¿cómo funciona esa parte? Lo que pasa es que son sistemas aislados precisamente por eso, porque no están conectados al CENI. Son generadores y a la vez son distribuidores. Exacto, sí. Ahora, como empresas aparte. como empresas, niveles, como sí, se le llama el nombre, aislado. Exacto. Aislado. Sin embargo, cuando están conectados al CENI, son regulados por los contratos que ellos hacen con las generadoras y en el mercado spot. Como lo hacen las Como lo distribuidoras hacen las del norte, del sur y distribuidoras. de este. En el caso de esto, todavía los clientes de esa empresa están pagando el kilo de producción real. Tienen una tarifa por encima de la tarifa que pagan los clientes de la de distribuidora. sur, de norte y de este.
cuando el Estado también a ellos debe subvencionarlo porque son clientes que tienen iguales derechos conforme a la Constitución y ya no son empresas aisladas. Ya. Entonces, el precio que paga el usuario de Luz y Fuerza La Terrena y el Limón es de 14.30 el kilo. Cuando el promedio de pago, o no el promedio de pago, sino vamos a decir, la tarifa más alta que tienen los ciudadanos de clientes distribuidoras del norte, de sur y de este son más o menos 11. 11 si no llega a los 700. Si no llega a los 701. Entonces a ellos vamos a darle también la oportunidad de tener el precio de escala y el Estado que asuma ese subsidio. Sí, pero, el Estado no le está sin embargo, de ser así también, entonces deberíamos quitarle la distribución y que sea entonces, qué sé yo, de norte en este caso, que administre esa distribución para los fines de lo que tiene que ver con el flujo de caja. Sí, pero acuérdate que están amarrados sobre la base de un contrato de concesión. Ya. Y eso también. Y entonces eso implicaría otros temas. Que eso es algo que también hay que replantearse. Pero bueno, señores, el tiempo ya nos apremia y hemos llegado al final de este espacio Economía Popular por esta Z101. Le agradecemos a Luis Adalberto Ayala, asesor de Openco, por haber estado con nosotros y les invitamos a que continúen con la programación de Z101. Hasta la próxima.